seguimos con el siguiente tema porque acabamos de analizar como lo que pasó, que ha pasado en este año de fake news y pánico económico y es la propuesta de inversiones forzosas que hay que decir es muy importante y es coyuntural porque hoy estamos a miércoles. Este miércoles se supo que Gustavo Petro no va a presentar esta propuesta de inversiones forzosas en el Congreso porque llegó a un acuerdo de la banca para inyectar 55 billones adicionales en sectores estratégicos de la economía colombiana, con lo que ya no será necesario este proyecto de ley que se había propuesto. Esto, pues ahorita lo mostraremos puntualmente lo que dijo Gustavo Petro al respecto, pero primero hablemos de lo que pasó con esto de inversiones forzosas. Esto era un proyecto que no es nuevo, que se ha presentado en gobiernos, por ejemplo, como el de Álvaro Uribe Vélez, pues una propuesta que él hizo y en ese momento nadie se escandalizó porque lo que proponía esto es algo que no es tan extraño que suceda y es que se buscaba movilizar una parte del ahorro depositado en los bancos para invertirlos en proyectos de producción. Actualmente los bancos, yo sin ser una especialista en economía, sé y conozco que los bancos cogen los ahorros de las personas que tienen, no sé, un CDT, por ejemplo, una cuenta de libre inversión y los invierten en proyectos. Lo que proponía Gustavo Petro era como que los bancos tenían sí o sí que invertir parte de eso en proyectos de producción. Esto fue muy tergiversado por muchas personas nuevamente al punto de llamar una expropiación de los ahorros de los colombianos en los bancos. Veamos algunos de esos fragmentos de cosas que se dijeron para causar pánico económico al punto en que la gente incluso decía, pucha, tengo que sacar mis ahorros de mi banco en este momento porque se va a presentar esto que ni siquiera era una propuesta, ni siquiera se ha presentado en el proyecto. Pero veamos. Hoy lo que se quiere hacer es, bajo la figura de una inversión forzosa, es tomar parte del ahorro de las personas que tienen sus depósitos en los bancos y tratar de obligar a través de la banca pública que esos recursos se destinen a préstamos para sectores que van a ser escogidos por el gobierno, donde claramente habrá una orientación electoral o política. Y eso es muy delicado porque es una forma de expropiación diferida del ahorro de los colombianos. Si el gobierno lo que quiere es financiar a sectores vulnerables con unas tasas más baratas, pues lo puede hacer siempre y cuando subsidie esa tasa. Porque usted lo que no le puede decir a un banco es, mire, préstele a esta persona más barato y préstele más barato sobre la base de que usted ya no va a contemplar los escenarios de riesgo ni va a cubrir todos sus costos, porque si eso pasa, lo que está deteriorando es el ahorro de millones de personas. Entonces mi sugerencia es, si el gobierno quiere realmente ayudar a los más vulnerables, subsidie la tasa. Pero tuiteando que destruyendo a la clase media un pesito a la vez. Las inversiones forzosas que dice el presidente no son otra cosa que obligar a los bancos a que metan parte de nuestros ahorros donde el gobierno diga, como si fuera el dueño y señor de nuestra plata. La sola propuesta da miedo. Están asustados. Pues claro, presidente, si usted es incapaz y no ha sabido administrar los recursos del Estado, la plata que hay ya no le alcanza. O se refunde en escándalos de corrupción como los de Olmedo, su hijo y Laura Sarabia. ¿A son de qué? La plata de la gente se va a volver ahora la alcancía personal de su gobierno. Ya sabemos una y otra vez que esas ideas nunca acaban bien y ningún país desarrollado las aplica. Y lo peor, si se asigna mal, ¿quién nos devuelve la plata? ¿Nos van a clavar otra tributaria para tapar el hueco? Ni acuerdos para aprobar semejante desastre ni nada. No se metan con nuestra plata. Usted, presidente, haga lo que quiera con la suya. La inversión forzosa no es otra cosa que meterle la mano a los bolsillos de los colombianos, a sus ahorros, al fruto de tanto trabajo y esfuerzo. No lo vamos a permitir. Aquí vamos a estar firmes para defender a los colombianos. Esta mañana advertí que el término inversión forzosa es general, pero la propuesta actual del gobierno equivale a una expropiación del ahorro de los colombianos. Bueno, ahí veíamos un video muy particular, pero no extraño, de Revista Semana, en el que pues hacen uso también como de este tipo de videos, ridiculizan al presidente cuando es una propuesta que incluso presentó en su momento y de la que habló en su momento Álvaro Uribe, por ejemplo. Pero el caso es que también nuevamente expertos como el exministro de Hacienda del gobierno Petro, José Antonio Campo, en una entrevista con Revista Semana en el que estaban intentando como insistirle en que esto era igual a expropiar los ahorros, pues aclaró el tema y esto fue lo que dijo, veámoslo. Eso no va a ocurrir, no va a ocurrir, la gente va a tener, pues, tal vez la presentación que ha hecho el gobierno puede ser inadecuada.
para eso, pero no es, a nadie se le está quitando la plata, a nadie se le está expropiando. La gente va a poder seguir teniendo su plata en los bancos y sacarla cuando quiera, o sea, como es hoy en día. Ese no es el tema es más bien una obligación de las entidades financieras de destinar recursos o eventualmente, digamos, el atractivo de utilizar líneas de crédito que creen los bancos de desarrollo. O sea, por ejemplo, si hay una línea de crédito especial para el turismo, por ejemplo, para el turismo rural, que es una de las prioridades. Además, debo decir, una que me gusta a mí porque de hecho promoví que quedara con un beneficio tributario en la reforma tributaria del 2022. Pero digamos, es un mecanismo, entonces el banco encontrará atractivo prestarle a tal proyecto de un hotel en tal población, ¿no es cierto?, que va a ofrecer esos servicios, digamos, con los recursos que puede redescontar, qué sé yo, en Bancoldex o en Findeter. Pero, doctor Ocampo, hay posiciones que van contrarias a lo que usted está planteando. Y la preocupación surge de ahí. Por ejemplo, en las últimas horas, para ponerle un ejemplo, el expresidente Iván Duque, él lo que dice es que el término de inversión forzosa es general, que corresponde a lo que usted nos está explicando, pero el sentido y la vocación del gobierno con este planteamiento y es exactamente equivalente a una expropiación del ahorro de los colombianos, y eso es lo que hay que proteger. Entonces, como le decía Vicky, imagínense, ministro, entonces la gente está preocupada cuando escucha voces, por ejemplo, de un expresidente de la República donde hace esta grave advertencia. Bueno, el expresidente va a tener que corregirse él mismo porque está equivocado. Eso no es lo que ha planteado el gobierno, no es lo que significa una inversión forzosa, nadie va a perder su plata. Eso no es correcto. Creo que es una crítica infundada por parte del presidente Duque, más bien pídanle a él que se corrija. Escucharon a José Antonio Campo, que a pesar de ser exministro de Petro, él ha sido crítico también al gobierno, las posturas económicas que no le han gustado. Él decía, a mí no me gusta mucho esto de inversiones forzosas, pero lo que está diciendo Duque está por fuera de la realidad. Es que les gusta mucho la palabra expropiación. Acá lo decía María Elena Barrientos, dice, les encanta la palabra expropiación, ellos expertos en desalujos y despojos de tierra y de ahorros. Es que es una palabra que mueve fibras, es como decir narcochavismo. Sí. Castrochavismo. Sí, total. Pero el caso es que fue tan como la cosa de ponerle miedo a las personas, y ya seguimos con Shamil, que esto tenía que pasar por el Congreso. Esto era simplemente una idea de un proyecto de ley que se iba a presentar y que seguramente en el Congreso quizás no iba a pasar porque muchos expertos económicos decían que no era la mejor solución. Pero la noticia de este miércoles es que Petro llegó, como les comentaba, a un acuerdo con la banca para esta inversión de 55 billones en proyectos productivos. Veamos lo que anunció el presidente hoy para decir de una vez por todas, igual esto de inversiones forzosas ya no va. Veamos. Examinando la propuesta de reactivación económica de Colombia, que empieza en primer lugar por asignar un mayor crédito a las actividades productivas de la economía colombiana. Dentro de esas actividades productivas, la construcción de vivienda, el mejoramiento de vivienda, la industria y la manufactura, la agricultura y, por el éxito alcanzado hasta el momento, el turismo. Son los sectores a donde vamos a dirigir una mayor cantidad de recursos de crédito que la banca privada ha aceptado asignar. En este momento llegamos a un acuerdo de un incremento para estos sectores productivos de 55 billones de pesos en los próximos 18 meses. Es decir, que una señora confeccionista de blue jeans, de camisas, un señor productor de piña en la agricultura, una asociación de albañiles o de madres cabeza de familia de un barrio popular, un pequeño constructor en Colombia, podrán recibir mucho más crédito del que antes se venía asignando. Esa cuantía sumará en el conjunto total 55 billones con B larga de pesos adicionales en los próximos 18 meses.
Esto reemplaza lo que habíamos llamado como Forzosas terminó en este gran anuncio que son 55 billones de pesos de inversión de la banca. Shamil, ¿cómo viste esta noticia en puntual? Y te quería preguntar a ti, ¿tú sabes si otros gobiernos en efecto ya habían hablado de inversión forzosa? Porque esta vez se generó también este pánico. ¿Qué opinas de esta palabra expropiación que tanto usan para generar miedo? Miren, hay varias cosas. Lo primero, normalmente cuando los cripto brothers de extrema derecha, que uno ve mucho en redes sociales, hablan de economía, reducen la economía a tres o cuatro variables. Al PIB, al crecimiento económico, si acaso al precio del dólar, y ya, la cierran ahí. Realmente la economía, y sobre todo cuando uno la entiende como economía política, pues hay que empezar a incorporar un montón de variables que no necesariamente se meten en la conversación. En este caso particular de las inversiones forzosas, hay que entender algo inicial, que es que los bancos como instituciones tienen una función social muy importante, y es la de dirigir el ahorro colectivo. ¿Y dirigirlo para qué? Para que se invierta en actividades estratégicas. ¿Y cómo se decide eso? Por dos maneras, por la demanda del mercado o por la regulación del Estado, por esas dos maneras. Hoy por hoy ya existen inversiones forzosas o inversiones estratégicas en un porcentaje mínimo para el agro. Lo que está haciendo el gobierno en estos momentos es redoblar la apuesta porque le ha funcionado muy bien hasta ahora. O sea, según el dato que tengo en la cabeza ahorita, en estos 2 años se han entregado por lo menos unos 3 billones de pesos en créditos blandos a productores agrícolas en todo el país. 3 billones de pesos. Esos 3 billones de pesos han implicado, adicional a otras variables, el crecimiento del 9% de la economía agrícola en este último año. Es uno de los sectores que más ha crecido a pesar de todos los problemas a los que se enfrenta la economía colombiana por el contexto internacional. Ese crecimiento pues quieren redoblarlo y por eso la apuesta de inversiones estratégicas. Lo que yo tengo entendido según de lo que le he hecho seguimiento sobre este tema, la propuesta inicial que hicieron de hecho como gobierno nacional en el foro económico que hicieron en Manizales hace unas semanas, era de 35 billones de pesos. Y las primeras declaraciones de esta señora María Lorena Gutiérrez, si no estoy mal, la presidenta del Grupo Aval, era que no lo aceptaban. Algo pasó desde el foro de Manizales hasta acá, y eso demuestra también la capacidad de negociación y de diálogo que tiene el gobierno nacional, que llevó a que aceptaran esta propuesta de 55 billones de pesos. 55 billones de pesos en los 2 años que quedan, hablan de 18 meses y de que van a estar como en constante diálogo para este seguimiento. Y eso es clave también por algo que tampoco se dice en los medios corporativos, y es que a pesar de que evidentemente son propuestas de país muy diferentes, hay un diálogo fluido entre los grandes grupos económicos y el gobierno nacional. Hace unos meses yo escuchaba una entrevista que le hicieron en la W al mismísimo Luis Carlos Sarmiento Angulo, y los periodistas intentaban meterlo en la discusión de qué era lo que opinaba este gobierno, y pues el señor varias veces repetía como que tienen sus diferencias, pero que están trabajando. En ese momento estaban hablando de los proyectos que están desarrollando en conjunto con el Grupo Aval en La Guajira. Entonces, digamos, hay una relación fluida entre estos grupos, entre estos grandes grupos económicos y el gobierno nacional, y se han logrado como estos acuerdos que tiene que ver con pues este marco del acuerdo nacional, que pues benefician al país. Finalmente, lo importante es que esto beneficia al país, y esto es lo que no se explica precisamente porque entramos a este lodazal de falsedades y de ruido. Lo de la expropiación, que fue una de las cosas que me preguntaron, yo sí creo que eso tiene que ver con algo, y es que la extrema derecha le pega a pues nuestro sentido común neoliberal, en donde todos somos, en que lo único que nos falta es esforzarnos. Y y el lugar que ocupamos en la sociedad en términos económicos se define porque no nos esforzamos lo suficiente. Si ustedes ven
hoy o ayer Miguel Uribe sacó una propaganda política en donde decía precisamente eso. Total. ¿Sí? Que a las 4 de la mañana, que todos nos despertamos a las 4 de la mañana menos el presidente y por eso este país va bien, ¿sí? Pero pues esa conversación es muchísimo más complicada que eso y pues es hasta irónico que el delfín Miguel Uribe se abandere esto de que hay que trabajar mucho No, para que nos vaya bien en la vida. no, total, y además que en el Congreso, añado ahí lo de Miguel Uribe, que también fue una discusión de hoy, en el Congreso sesionan solamente martes y miércoles y nunca sesionan, o pocas veces, raras veces, sesionan antes de las 9 de la mañana y el señor se mete 45 millones de pesos, 46 millones de pesos mensuales y viene con esta vaina. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos La Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.